Parece que vamos a volver una y otra vez a la cuestión no solamente de la política, a las diferencias entre lo político y la política, a la descripción del campo político, sino a la pregunta que ya se hizo Hannah Arendt: ¿qué es la política? Y nosotros también nos hicimos, partiendo de Hannah Arendt, pero incursionando las genealogías del poder. En el libro El retorno de los bárbaros, Guillermo Mariaca vuelve a tocar el tema político y habla de estetizar la política. Y bueno, ahí toca dos ámbitos temáticos, el de la estética y el de la política. El problema es que asume la política como asume los políticos, como asume la institucionalidad, lo que se llama el establishment, la política como institución, instituida inclusive como constitución. Y a partir de esa referencia, esa concepción de la política en sentido de la limitación de la política, eso vamos a aclarar más adelante, se propone la estetización de la política. O sea, el maquillaje, pregunta, de la política institucional, la estetización de la política, es decir, la irrupción de la estética en la política, que sería, digamos, un contraste, algo distinto, pero ¿qué implicaría una irrupción de la estética en la política? Sino su disolución, la disolución de la política institucional. Porque no puede haber una convivencia entre una política institucional, una política en sentido institucional y la estética. Entonces ahí hay una contradicción profunda. Bueno, volviendo a la pregunta, sobre todo queremos partir de Rancière, que de manera muy clara nos habla de la política en el sentido pleno. En el sentido pleno quiere decir la suspensión de los mecanismos de dominación. Y como el mismo Antonio Negri en El Poder Constituyente decía que la política es directamente la democracia, pero ambos hablan de la democracia en el sentido pleno, en el sentido del ejercicio pleno de la democracia, en el sentido de la asamblea. Y eso implica fundamentalmente, desde la perspectiva anarquista, el autogobierno. Es decir, la democracia es autogobierno. Lo otro es la limitación de la democracia. Es decir, la restricción de la democracia. La modernidad se inventó una democracia restringida, es decir, institucionalizada, a través de esos mecanismos y esas mediaciones que se llaman la representación y la delegación. Es decir, desaparece el pueblo, bajo otro mecanismo filosófico de legitimación de la usurpación de la democracia, en la modernidad, que se llama la voluntad general, que es precisamente la forma de legitimar el Estado supuestamente democrático, el Estado-nación, el Estado moderno, a través de la usurpación de la democracia, pero sobre todo a través de este mecanismo filosófico que habla de voluntad general. Es decir, el pueblo es reducido a una voluntad general y esa voluntad general es la que se asume como república. Entonces ahí está la usurpación, pues. El problema es que esta usurpación lo que hace es no solamente restringir, sino hacer desaparecer la democracia a través del ejercicio de la institucionalización democrática de lo que se viene a llamar el Estado de Derecho, la república
institucionalizada. Es decir, el Estado-nación que va a ser el Estado de la sociedad de clases, donde va a encontrar precisamente en la lucha de clases su contrastación, la contrastación de esta legitimidad. Entonces, estamos hablando de cosas distintas, es decir, estamos hablando de una palabra que se parece, porque suena de la misma manera, política, pero que los sentidos, los usos son distintos. El sentido institucional de la política es una política restringida, es decir, es una política en el sentido de policía, como dice Rancière, es decir, de orden. Es la política del orden, y la política del orden no es otra cosa que la policía, el cuidado, ¿no? El control. Aquí no hay ejercicio de la democracia. El ejercicio de la democracia es la asamblea, es el consenso, es el debate, es la deliberación de todos. Y eso implica esa desmesura de la que habla también Rancière, el pueblo. Pero el pueblo constituyéndose como tal en el ejercicio mismo de la democracia, a partir de su participación multitudinaria. Entonces estamos hablando de distintas cosas. Y por lo tanto, se puede entender que se entra en contradicciones cuando se habla de estetización de la política, de esta política institucional, que resulta siendo no otra cosa que el maquillaje de la política. Es decir, presentar a la misma persona con maquillaje. Es decir, para ocultar su descarnado uso del poder y de la violencia, del monopolio de la violencia. Entonces es más de lo mismo, es decir, es un reformismo. Es decir, los límites de estas propuestas son reformistas. Y los reformismos lo que hacen básicamente es edulcorar la violencia de la política institucional y la violencia del Estado. Una violencia que nace con el Estado mismo, porque el Estado nace de la violencia, de la guerra de conquista. Y hablamos no solamente de la guerra de conquista en el continente, sino que los estados han nacido precisamente por la perpetración de la guerra de conquista. Es decir, el Estado nace como sometimiento, no solamente como la suspensión de los derechos, como dice Agamben, es decir, el estado de excepción. El estado de excepción es el retorno al origen mismo del Estado. En ese sentido, estamos hablando, pues, de una contradicción entre lo que podemos llamar estética y lo que llamamos de manera directa, reconociéndola como tal, la política institucional. No la política en el sentido pleno de la palabra, donde sí puede haber el encuentro entre estética y la política, porque hay el ejercicio pleno de la democracia en términos de asamblea, en términos de participación, en términos de la construcción de consensos, en términos de la deliberación y en términos de lo que había en la democracia griega, la cultura democrática. La cultura democrática en su desnudez, en su teatro político, en el escenario mismo del teatro político en el sentido griego, es decir, en el sentido de la participación en la tragedia expuesta de parte del público que asistía precisamente a ese aprendizaje y a esa emoción y al deleite del teatro y de la tragedia. Es decir, hay una cultura, pues, hay una cultura democrática, hay una cultura además en la desnudez misma del cuerpo, en las Olimpiadas, en el culto al cuerpo.
y obviamente un ejercicio del debate, de la deliberación y la construcción colectiva de la decisión en la asamblea. Entonces, estamos hablando de una democracia no solamente en sentido pleno, sino en sentido integral, que ha sido abolida por la democracia moderna, por las mediaciones de las que hemos hablado, por las limitaciones de las que hemos hablado. Negri, en el Poder Constituyente, ya habla de la limitación a través de la Constitución del Poder Constituyente, de la limitación por parte del Poder Constituido sobre el Poder Constituyente. Y eso nos muestra precisamente no solamente lo que acaece, el resultado de esta usurpación de la democracia, sino nos muestra precisamente el mecanismo y el funcionamiento de la limitación de la democracia y la suspensión misma de la política. Entonces eso no es política. En todo caso, de lo que está hablando Guillermo Mariaca en el sentido de Rancière sería de la estetización de la policía. Ahí se ve, digamos, la contradicción profunda de lo que está mencionando, enunciando y proclamando. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque es indispensable poner en su lugar los conceptos, los alcances de los conceptos, los alcances políticos de los conceptos, los juegos de poder que están presentes, los juegos de las resistencias, el desplazamiento de las resistencias, porque siempre hay resistencias que vencer, por eso hay poder, porque hay resistencias que vencer. A propósito, tiene una concepción también estrecha de las resistencias Guillermo Mariaca. Considera que las resistencias son solamente resistencias, como si fueran pasivas. No es el concepto de resistencias. El concepto de Foucault-Neado de las resistencias va más allá, cuando dice hay poder porque hay resistencias que vencer. Esto quiere decir que las resistencias eran anteriores al poder. Y el poder encuentra esas resistencias en esa anterioridad y las quiere vencer. Y se vuelven resistencias cuando el poder interviene, se vuelven contrapoder. Y el contrapoder son las resistencias, pero que se desplazan, se irradian como contrapoder. Entonces van más allá de esa acepción pasiva de las resistencias. Ahora bien, ¿qué son esas resistencias antes del poder? Son la vida, son las formas proliferantes de la vida. Es decir, que la política institucional interviene contra la vida. Y esta contrapolítica defiende la vida. Es decir, es parte de las resistencias de la vida y como resistencias de la vida, como defensas de la vida, se proyecta más allá de la política institucional, más allá del Estado. Aquí se puede observar el alcance de las resistencias, que son inmanentes y trascendentes, y son transversales a todas las genealogías del poder, porque se comportan como contragenealogías. Desordenan el poder. Las estructuras del poder son cuestionadas. Los diagramas del poder son resistidos y desordenados. Y por lo tanto se proyecta lo que llamamos la sociedad alterativa. No solamente abriendo un horizonte alternativo, sino la posibilidad de crear. Y cuando hablamos de crear, ahí sí aparece la estética, porque la estética es poiesis, es creación, y es vida en el sentido de potencia. Y ahí la estética entonces aparece plenamente como una potencia de la sociedad, como una potencia social, que puede crear en sentido pleno de la palabra lo nuevo, la novedad, la novedosa sociedad
que además ya es inherente a las condiciones de posibilidad de las sociedades humanas mismas, solo que estas condiciones de posibilidad han sido obstaculizadas, es decir, la potencia ha sido inhibida por las estructuras de poder. Se puede hablar de una inhibición, de una larga historia de inhibiciones desde el comienzo mismo de la civilización, hace 5.000 años, que coincide con la arquitectura patriarcal y la religión patriarcal y la instauración del despotismo como imperio. Y lo que vivimos en adelante precisamente es esta articulación perversa entre poder, religión y patriarcado. Y eso no se puede estetizar porque sencillamente, para decirlo en términos simples, es monstruoso. ¿Cómo salir de eso? Es decir, la única manera de salir de eso es salir del círculo vicioso del poder. Salir de la política institucional, demoler la política institucional, demoler la institucionalidad de esa política y liberar la política en sentido pleno de la palabra, como suspensión de los mecanismos de dominación, es decir, ejercer el autogobierno y la autogestión. Así se puede hablar entonces de la estética que irrumpe en la sociedad, que es resultado de la liberación de la potencia social y se adquiere la realización polimorfa, proliferante de las creaciones sociales. Y en ese sentido, la sociedad como horizontes, pero también como realizaciones, adquiere la connotación de la producción estética. Ahí sí. Pero ¿eso qué significa? Eso significa demoler el poder. Para salir del círculo vicioso del poder hay que demoler el poder, hay que destruir el poder, hay que destruir el Estado, hay que salir del Estado, hay que salir del círculo vicioso del poder y por lo tanto volver a lo que pueden ser las sociedades, han sido las sociedades en una anterioridad de los 5.000 años de civilización. Esos 10.000 años antes, donde se inventó el lenguaje, se capturó el fuego, se mantuvo el fuego como sagrado, se lo introdujo al hogar, se inventó la agricultura después de haber recorrido intermitentemente por los circuitos de la recolección y la caza. Esa rotación o sucesión entre nomadismo y asentamientos, entre flujos y stock, que da lugar precisamente a esta intermitencia de las sociedades que establecen una relación móvil, inventiva, con sus territorios, con sus atmósferas, sus cuencas, sus oikos. Entonces, esa manera de avanzar hacia el porvenir es una manera también de recuperar lo más profundo, la potencia de nuestra propia memoria como sociedades alterativas y alternativas. Ahora bien, como podemos ver, la democracia en sentido pleno, en la ancestralidad, no solamente fue griega, sino se encontraba en todas las sociedades, en sus vidas comunitarias. En el continente de Abya Yala se tiene en la memoria social, en lo que podemos llamar las huellas de la ancestralidad, en la memoria
retenida o lograda a través de la arqueología lo que podemos llamar, y se ha venido en nombrar como tal, como confederaciones. Es decir, si volvemos al concepto de filiaciones y al concepto de alianzas y a la articulación entre filiaciones y alianzas que corresponden a esas relaciones inaugurales de las comunidades con el territorio, podemos ver que la ampliación de este acontecimiento tiene que ver con las confederaciones. El substrato, si ustedes quieren, político en el sentido ancestral, ya forzando el término político, haciendo un barbarismo conceptual, sobre todo para ilustrar, podemos ver que la confederación expresa precisamente a través de las alianzas territoriales, comunitarias y sociales, la congregación y la convocatoria de los pueblos para determinados objetivos que se plantean, que pueden ser el de la defensa, pero también pueden ser el que tiene que ver con las reciprocidades, que es un término que se ha venido usando desde hace tiempo como una interpretación al don de Mauss y Malinowski, y que ha adquirido esa interpretación de reciprocidades, que puede ser discutible, pero aquí lo que nos interesa es ilustrar. Es decir, la confederación supone esas reciprocidades. La rotación de mandos en una comunidad supone también, pues, el ejercicio de esa democracia comunitaria. Entonces, estamos hablando de una memoria inscrita en el ejercicio de las alianzas, de las filiaciones, de la articulación entre alianzas y filiaciones, de los acuerdos territoriales, de la realización de lo que podemos llamar, usando otra vez un término discutible, la cultura, el cultivo de las alegorías y los símbolos, el cultivo de la interpretación a través del mito, la realización de la danza o en la danza de los cuerpos, de la musicalidad de los cuerpos en conexión con sus oikos. Entonces, estamos hablando, pues, como hemos hablado hace poco, de una cultura democrática comunitaria. Y en ese sentido podemos hablar, pues, de que hubo una anterioridad, pues, a la usurpación de la democracia. En este caso, de la usurpación de la democracia comunitaria por parte de las formas piramidales de construcción del poder, que se dan sobre todo en Euroasia, con los imperios, y quizás aquí se da de una manera que todavía falta estudiar, porque ni la arqueología ni los estudios históricos de larga duración nos han dado respuestas. No estamos de ninguna manera de acuerdo de hablar de imperio socialista, de los incas, ni de Estado inca, ni de Estado azteca, ni de imperio azteca, ni de imperio mexica, ni de imperio maya, puesto que estamos usando palabras inadecuadas, conceptos inadecuados para interpretar lo que estaba ocurriendo. Si bien se están dando estructuraciones piramidales y por lo tanto ahí se da lugar a la formación de dinastías, un clan sustituye a la rotación de los clanes, a la alianza de los clanes,
y se superpone sobre ellas y se convierte en dinastía en un momento donde se establece un mito extraño, el mito del primer incestuoso, del déspota que se apropia de todos los territorios y cobra tributo, y además es el único donde no se aplica la prohibición del incesto. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo en la meseta mexicana y en los Andes tiene que ver mucho con lo que se ha logrado en términos de relación, de acuerdos, pero también de resistencias y de contrastes y contradicciones entre esta estructuración piramidal y lo que siempre ha existido en el ejercicio, en el desplazamiento y despliegue y desenvolvimiento de las comunidades como confederación. Entonces, nuestra hipótesis interpretativa es de que no han desaparecido en las estructuras piramidales de los Andes, que no se circunscriben solamente al incanato, que son 100 años, sino van mucho más atrás, inclusive más atrás de Tiwanaku, y lo que ocurre en la meseta mexicana, y lo que ocurre en la península del Yucatán con los mayas. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que develar lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en términos de acuerdos con las confederaciones, y las confederaciones no desaparecen. Entonces, necesitamos elucubrar sobre eso, pero sobre todo necesitamos interpretar a partir de hipótesis interpretativas, pero sobre todo de investigaciones que no están dadas, que no se las está realizando, salvo en contadas excepciones y demasiado puntuales. Entonces, lo que nos interesa aquí es señalar, además, con el advenimiento de la conquista, las oleadas de conquista, con el advenimiento de la colonización, las oleadas de colonización y el advenimiento de la modernidad y de la política en sentido moderno con las repúblicas, es la usurpación de esta democracia, de esta ancestralidad democrática comunitaria, y la usurpación de lo que es la democracia en sentido pleno de la palabra, inclusive en sentido moderno, cuando hay el estallido de las resistencias contra la emergencia de la sociedad capitalista. Pero la sociedad capitalista en el sentido ya de su legitimación a través del Estado-Nación y del Estado moderno, que tiene una arqueología y una genealogía entre esas monarquías absolutas y las repúblicas que se van a formar, monarquías constitucionales, y las repúblicas que van a adquirir una dilatación, una persistencia en el tiempo hasta nuestros tiempos de la actualidad y de la contemporaneidad, en términos de repúblicas liberales, pero también en términos de crisis de las repúblicas liberales, en términos de los barrocos de las repúblicas liberales que van a ser atravesadas por sus propias crisis y van a mantener de alguna manera, aunque sea de manera discursiva, el carácter de república y el carácter supuesto de legalidad, aunque irrumpan de manera bárbara en el sentido de los bárbaros caudillos y en el sentido de la irrupción bárbara a través de la fuerza de estos caudillos y el apoderamiento de los gobiernos y de los estados. Entonces, ahí se forman, obviamente, barrocos, y después vienen, digamos, las revoluciones que van a venir con mucha fuerza, sobre todo la primera revolución del siglo XX, que es la Revolución Mexicana, que viene como revolución campesina, pero también como revolución anarquista. Es decir, hay una combinación entre lo campesino y lo anarquista contra el Estado. Y ahí vuelve precisamente a manifestarse lo que estamos hablando.
la memoria y la memorización y la realización de la memoria de esas democracias comunitarias. Pero la revolución ha encontrado sus obstáculos, los obstáculos de una institucionalidad liberal que han conspirado precisamente contra la revolución, y eso se perpetra muy claramente en el asesinato de Emiliano Zapata, pero también de Pancho Villa. Es decir, el Estado burgués, el burgués intermediario, ya dentro de la conformación del sistema mundo capitalista, termina precisamente truncando las revoluciones para usurparlas y además para convertir a los héroes que ha asesinado en símbolos de ese Estado asesino. Ese es un claro ejemplo de las genealogías del poder, del ciclo vicioso del poder, de las formas barrocas del poder que se dan en América Latina y el Caribe. Entonces, esta democracia institucional lo que hace es restaurar las usurpaciones de una y otra manera, de manera polimorfa. Se metamorfosea la usurpación de distintos modos y llega precisamente a esta usurpación a través de nuevos intentos de acercamiento, aunque sea tibio y pálido, a través de lo que podemos llamar los movimientos nacional populares, las nacionalizaciones, que tienen efectos de Estado desde Lázaro Cárdenas hasta la Revolución del 52 en Bolivia, pasando por Getúlio Vargas y Perón. Bueno, esto no son de ninguna manera la memorización de esas democracias comunitarias, sino formas muy barrocas de resistencia, de amalgamas perversas que retoman la fuerza de las resistencias y se enfrentan a las oligarquías. Y tienen efectos de Estado y efectos de Estado en la construcción institucional de los Estados-nación, ya no solo la construcción constitucional de los Estados-nación. Entonces, estos ejemplos y estas experiencias históricas también van a ser interrumpidas por otras conspiraciones oligárquicas. Y bueno, entramos en el círculo vicioso del poder hasta llegar a los neopopulismos actuales, a los llamados gobiernos progresistas, que son de manera comediante nuevas usurpaciones con menos intensidad, menos fuerza y menos honestidad de la que tuvieron los movimientos nacional populares de mediados del siglo XX. Entonces, obviamente, lo que estamos viviendo a lo largo de estos tiempos, con sus singularidades locales, nacionales, regionales, es la crisis múltiple del Estado. Muy bien, pero ¿cuál es precisamente el contraste? ¿Cuáles son los contrapoderes? Son las resistencias de los pueblos. Y en este caso estamos hablando de manera muy clara de las resistencias de las naciones y pueblos indígenas, de las resistencias de los pueblos que acuden a su propia memoria, a su propia sociedad alterativa, a sus propios ritmos de irrupción para dar lugar a estallidos que desordenan precisamente la letanía y la usurpación de estas formas institucionalizadas del poder. Sin embargo, las formas institucionalizadas del poder todavía tienen recursos para volver a interrumpir y truncar los estallidos, el alcance y la irradiación de los estallidos, y montarse en la cresta de las olas y usurpar la potencia de los estallidos y convertirlas nuevamente en una contrarrevolución, en una contrarrebeldía, en un contraestallido que vuelve no solamente a usurpar, sino vuelve al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y nos vuelve a insertar en las formas más perversas
de la dominación, en la genealogía de la geografía del sistema mundo capitalista, de su geopolítica persistente, pero ya no solamente en términos imperialistas, sino en términos de guerras interimperiales como se están dando actualmente. Entonces, estamos pues en plena crisis múltiple de la civilización moderna, en plena crisis múltiple ecológica, en plena crisis múltiple del sistema mundo capitalista, en plena crisis múltiple del orden mundial y de los estados-nación y de los estados modernos, inclusive en sus versiones apócrifas de estado plurinacional como se dieron en Ecuador y en Bolivia. Entonces, ante esa crisis, lo que irrumpe de manera concreta son las resistencias de los pueblos a través de los estallidos, que se proyectan como alterativas, y eso implica precisamente salir del ciclo vicioso del poder, ir más allá del Estado y apuntar al autogobierno y a la autogestión, que es lo que se ha mencionado y se ha hecho en el ejercicio mismo de los estallidos, en el ejercicio mismo de la convulsión, en el ejercicio mismo de las alianzas y las conexiones, en la mitad, por ejemplo, indígena respecto a los bloqueos que se estaban dando en Colombia. Entonces estamos asistiendo a una apertura, no solamente convulsionada, sino radical. Y es ahí donde sí se da la recuperación de la política en el sentido de la suspensión de las dominaciones, y ahí es donde se da la emergencia de la estética social en todas sus formas, musicales, interpretativas, poéticas, interpelativas, de multitud de jóvenes, multitud de barrios, multitud de pueblos indígenas que defienden la vida. Y eso se está dando. Y esas resistencias se han dado siempre. Se han dado concretamente desde la primera oleada de la conquista y la primera oleada de la colonización. Las resistencias han desordenado el poder y han dado lugar al barroco de nuestras formaciones sociales, que ha interpretado la literatura de lo que se ha venido a llamar el realismo mágico, que es donde se ha dado lugar el verdadero pensamiento propio, un pensamiento que piensa nuestro ser en su convulsión, en sus resistencias, en su desgarramiento, pero sobre todo en su afirmación radiante, mostrando su capacidad creativa y estética de resistencias. Ha habido revolución en la cultura, porque se ha transformado a través de la cultura, de la danza, del manejo de los cuerpos, en la musicalidad, las costumbres, los comportamientos. Y en ese sentido las resistencias se han manifestado y se siguen manifestando en múltiples planos de intensidad. Y se manifiestan en los espesores corporales. Entonces, esa vinculación entre estética y política siempre se ha dado en las rebeliones radicales, en las resistencias radicales. No es ningún descubrimiento, solo que lastimosamente ese descubrimiento lo que hace es decirse en términos reformistas, en términos de nuevas limitaciones de la política, en términos de nuevas limitaciones del poder constituyente, en términos de nuevas limitaciones de las resistencias, de la rebelión y de las proyecciones del autogobierno y de la autogestión. Hasta aquí la política, nuestra crítica a la política institucional y al enunciado que pretende estetizar la política institucional. Sin embargo, el enunciado de estetización es imprescindible
independiente de el enunciado de la estetización de la política, puesto que se trata de la potencia y de la creación, de la potencia creativa de la vida, y se trata fundamentalmente de la estética en sentido amplio, no solamente en sentido de producción del arte, sino de la estética en el sentido de la estética integral, que implica fundamentalmente la subjetivación, convertir nuestra vida en estética. Y eso evidentemente atraviesa todos los planos de intensidad que nos articulan, todos los espesores de intensidad que nos afectan. Y eso significa algo muy importante desde el punto de vista constitutivo, arqueológico, contragenealógico, de el pliegue de la afuera en la interioridad. Es decir, entender la estética no solamente como sensibilidad, la intuición sensible de la que hablaba Emmanuel Kant, que capta la multiplicidad de fenómenos que son sintetizados en términos de sinapsis y son acogidos, ya avanzando a la fenomenología, por la percepción, y a partir de entonces se da lugar a las fenomenologías corporales. Es decir, hay un juego, pues, en el cuerpo del afuera y de la interioridad, y un desenvolvimiento de la potencia. Y la potencia creativa es estética. De lo que se trata es de convertir en estética la vida, no solamente la vida de uno mismo, sino toda la vida, siendo ya la vida posiblemente una estética que nos antecede. En tanto oikología, entonces, de lo que se trata precisamente es de lograr esa armonía, es decir, asumir el afuera ecológico de una manera estética y convertirla en formas de vida, en praxis. Esto es muy importante porque de alguna manera nos lleva a una preocupación de la Escuela de Frankfurt, y Adorno lo planteó, y Foucault retoma esa preocupación de la Escuela de Frankfurt y de Adorno, en el sentido de que tomamos por costumbre el arte como la obra de arte y reducimos la estética a la obra de arte. Y la pregunta de Foucault era: ¿por qué no comprender estética también y sobre todo nuestras propias vidas? Es decir, nuestra manera de ser sí mismos. Esta subjetividad que nos libera y que solamente se puede dar entre humanos libres. Esa es una pregunta importante y obviamente en ese sentido tiene muchas consecuencias esa propuesta de estetización que vamos a rescatar, pero ya independiente del enunciado. Esto requiere una exposición más exhaustiva y preferimos dejarla para otro momento. Pero antes es importante, precisamente a propósito de la subjetivación, entender que nos movemos
en distintos planos y espesores de intensidad ontológicos. La ontología del saber, la ontología del poder, la ontología del sí mismo, de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos decir con ontología? Es que de lo que se trata precisamente es de el ser, pero ya no solamente el ser en devenir en sentido general, como hablaba Heráclito, sino del ser en los distintos planos y espesores de intensidad. Y por lo tanto tendríamos que pensar una ontología integral desde la perspectiva de las liberaciones múltiples que se lograrían desde esta perspectiva mediante la revolución estética.